es el Día Mundial de la Madre Tierra. Es un día que da lugar en un momento muy especial que vive la humanidad. Un momento en que por primera vez en la historia somos un colectivo planetario, donde hoy día estamos viviendo el poder del ciudadanismo, estamos viendo una transición de una sociedad de mercado a una sociedad de derechos, y cuando vemos que la limitante real de nuestro desarrollo y cambio y transformación no es la tecnología, sino la ecología y la vida. En medio de todo esto, debemos ubicar un debate sobre la nueva Constitución, el concepto del buen vivir y los derechos de la Madre Tierra. Los jóvenes y los niños y las generaciones futuras serán los que nos van a juzgar de cómo construimos o queremos construir un nuevo Chile. No bastan discursos o que nos rasguemos las vestiduras. Ellos se preguntarán por qué no hicimos nada para crear un futuro sustentable en todas sus dimensiones. ¿Acaso les dejaremos solamente montañas de dinero en pocas manos y océanos de pobreza en todas partes? ¿Acaso les dejaremos una educación destinada solo al saber y al tener y no a la sabiduría y la transformación del ser? ¿Acaso argumentaremos que no hubo la posibilidad de alcanzar mayores estados de conciencia colectiva que hubiesen permitido conservar la naturaleza y expandir nuestro capital humano y natural? Es aquí donde tenemos que entender una gran ley budista que se expresa en dos partes. La primera dice que todo lo que existe tiene causa y condiciones, lo que no tiene causa y condiciones no existe. Y lo segundo es que todo lo que surge tiene un correlato único con un nivel determinado de conciencia. Esto no es esotérico. Somos nosotros los que creamos las causas y condiciones para destruir los recursos naturales y los servicios del medio ambiente. Tenemos que atacar esas causas y condiciones. Ahora, también si queremos que surja algo diferente a lo que vemos, tenemos que aumentar nuestro estado de conciencia individual y colectiva. Es nuestro estado de conciencia el que nos hace autorrealizar que la Tierra no es una cosa, sino un ser vivo. Esto no es una frase cliché, es una realidad que nace desde lo más profundo de nuestro ser. Solo allí, en ese estado de autorrealización, es que podremos identificar y aplicar políticas correctas para cambiar el estado de la naturaleza. De lo contrario, será más de lo mismo. Yo tengo la esperanza y el compromiso con una sociedad sustentable y una ciudadanía empoderada. Hoy, mi misión personal es la sanación de la tierra. Hay muchos que no han entendido aún que el estado de la naturaleza, en cantidad y en calidad, es el principal determinante del bienestar individual, nacional y global. El plantear un desarrollo sostenible a todo nivel no es simplemente una idea o una opción más. Este es nuestro único destino como humanidad. A pesar de todo el llamado progreso alcanzado durante el último medio siglo, como resultado del cambio tecnológico y el desarrollo de nuestro capital humano, el estado de la naturaleza sigue siendo el determinante más fundamental de la vida humana, del bienestar humano, del buen vivir. La nueva Constitución debe tener esto como una columna vertebral y establecer un aparato institucional que sea consecuente con esta realidad. Esto es particularmente relevante cuando hablamos del bienestar humano colectivo. Si estamos dispuestos a abordar un camino de transformaciones colectivas y transformarnos con mucha fuerza, los que hoy son responsables de grandes decisiones, incluyendo la nueva Constitución, deben proteger, manejar y recuperar rápidamente nuestras dotaciones de recursos naturales y los servicios del medio ambiente. En este contexto, la satisfacción de nuestras necesidades básicas sigue siendo la determinante principal del contenido, como de la calidad de todos los procesos de transformación. Pero el concepto y las prácticas en torno a las necesidades básicas han cambiado y evolucionado en el tiempo, desde simplemente la comida, el agua, la vivienda, la ropa, a incluir además el clima, la temperatura, la salud y el saneamiento,
un ambiente limpio, seguro, la educación, la autorrealización espiritual, la identidad y la pertenencia social. Las limitaciones fundamentales que enfrentan la mayoría de los países para satisfacer este canasto de necesidades básicas no son realmente tecnológicas, sino que ellas son principalmente biológicas, ecológicas. En el diseño de las políticas nacionales no se trata solamente de cuánto y qué tan rápido crece cualquier dotación de recurso como una cuestión de eficiencia, o de quién consume esa dotación, que es una cuestión de equidad, sino además de cuánto durará esa dotación, una cuestión de sostenibilidad, y cuáles son los ingredientes de esa dotación, una cuestión de conciencia. No es solo una cuestión de cantidad, sino también de calidad, calidad humana, calidad social, calidad económica, calidad ecológica, calidad política. Solo piensen en la escasez del agua, la desertificación, la destrucción de la biodiversidad y el cambio climático. Todo depende del estado de la naturaleza. Lo más esencial de entender aquí es que la naturaleza, la economía, el bienestar y la sociedad son aspectos totalmente interdependientes, indivisibles e inseparables que están determinando el futuro de la humanidad. Quien los separa simplemente no tiene una visión correcta de la realidad. Para aquellos de nosotros que conocemos parte del conocimiento ancestral, sabemos que estas dimensiones del buen vivir son inseparables. Es por eso que he dicho ya por muchos años que la nueva Constitución debe definir nuestro país y sociedad no solamente en relación con la plurinacionalidad y la diversidad cultural, sino que además ella debe incluir la sostenibilidad en todas sus expresiones. De lo contrario, esto será un error histórico de gravísimas consecuencias. Pero no es posible hablar de la naturaleza en el abstracto. Es por eso que quisiera decir primero que las intervenciones económicas adoptadas a través de políticas macroeconómicas, inversiones, normas, regulaciones, programas específicos, no son neutrales con respecto a nuestra capacidad colectiva necesaria para alcanzar los objetivos y metas del desarrollo sustentable. Esas intervenciones afectan a todas las formas de capital que participan en nuestro desarrollo económico y transformación social, como es el capital que nosotros mismos creamos, el capital humano, capital natural, capital institucional, capital cultural y capital espiritual. No podemos seguir asumiendo que los impactos del desarrollo y de la transformación se dan solamente en algunas formas de capital, como es lo que nosotros construimos como capital, y no de otras como es el capital natural. Ejemplo de políticas macroeconómicas son los objetivos del crecimiento, el precio, la inflación, impuestos, subsidios, derechos de propiedad, ingresos, salarios, tasas de interés, lo relacionado con la inflación, gastos públicos, ingresos del gobierno, regalías y mucho más. Un segundo punto es que cada cambio en la disponibilidad y calidad de la naturaleza trae consigo un impacto humano y social. Las crisis ambientales, las crisis ecológicas, al mismo tiempo son crisis sociales, son dos caras de la misma moneda. Uno no puede desvincular los aspectos ambientales y sociales de la vida humana y también de la vida de la naturaleza. Y un tercer elemento es que la economía y las prácticas de la economía deben poseer atributos importantes que aseguren las formas más elevadas de bienestar humano para todas y todos. No se trata solo de una persona o de una nación. Hoy día también se trata de una sociedad planetaria en su conjunto. Hoy es bien conocido el concepto de bienestar colectivo planetario. Por ejemplo, lo que experimentamos durante la crisis del COVID-19 y hoy lo que experimentamos como pérdida de seguridad humana debido a la guerra y a los conflictos. Todo lo anterior cuestiona los indicadores tradicionales de progreso, como el Producto Interno Bruto. Me acuerdo que en el año 1968, Robert Kennedy dijo que el Producto Interno Bruto lo mide todo, excepto lo que hace que la vida valga la pena. Los méritos relativos de la identificación, selección y valoración de las intervenciones del Estado y del sector privado
deben ser evaluadas y medidas no solo en relación a la economía, el Producto Interno Bruto, sino también en términos de cómo afectan a la naturaleza, la sociedad y el bienestar. Esta forma de pensar es vital en las sociedades que hoy día están orientadas y manejadas por los mercados, porque los mercados no poseen los mecanismos automáticos para abordar tanto las externalidades sociales como las externalidades en relación al medio ambiente. Abordar los méritos del progreso humano exige importantes cambios de paradigma y transformaciones estructurales en la conciencia y mentalidad de nuestros líderes. Ejemplo, la política fiscal. Cuando hablemos de tributación dentro de la reforma tributaria, debemos gravar los males como la contaminación y no los bienes como los libros de texto. Esta es una propuesta radicalmente distinta de lo que hacemos hoy y hemos hecho en el pasado, particularmente si queremos asegurar un planeta próspero para el futuro. Este es algo que va mucho más allá, va más allá en forma radical de nuestro pasado si queremos asegurar un planeta próspero para las generaciones futuras. La evidencia empírica demuestra que es imperativo encontrar la forma correcta de sustento de vida planetaria. Si no se produce un cambio serio, no será posible lograr las grandes mejoras del bienestar humano cuando, por ejemplo, hay un país que consume más de 5 planetas Tierra. La contaminación de los océanos, el cambio climático, la contaminación del agua y del aire, la destrucción de los bosques nativos, la eliminación progresiva de la biodiversidad, la contaminación de nuestros suelos y de la cadena alimentaria, la destrucción de nuestros glaciales, la expansión urbana descontrolada, son solo algunos ejemplos de cómo el estado de la naturaleza es de hecho el principal determinante de la economía, la sociedad y el bienestar. Nada de lo anterior puede implementarse sin una revolución de valores, en particular los valores colectivos como la interdependencia, la cooperación, la solidaridad, la justicia, la equidad. Nada de lo anterior puede implementarse en un vacío moral y ético. Nosotros aquí presentes, hoy, en el Día Mundial de la Tierra, debemos construir las bases de una nueva ecomoralidad que se convierte en el código de las instituciones nacionales, regionales y locales sobre cómo tratar a la naturaleza. He llegado a ese momento en que debemos adoptar un liderazgo de sostenibilidad consciente. Todo lo anterior también requiere un marco institucional adecuado. Por el momento no contamos con instituciones planetarias ni espacios organizativos propicios para que tejamos juntos. Hoy en día el mundo está dirigido por el interés individual, el interés propio, la competencia excesiva y la discriminación aguda. Tiene que surgir un nuevo sistema internacional y nosotros debemos jugar un papel clave. No esperemos que todo lo haga la Greta Thunberg. Hagámoslo nosotros. Esto debe surgir de una estructura de abajo hacia arriba, con la plena participación de los ciudadanos de Chile y de todo el mundo. La nueva Constitución debe ser un marco de empoderamiento y considerar tanto el poder interno como el externo para poder gobernar y armonizar nuestra ecología interna con la ecología externa. Aquí me llama directamente a compartir una gran ley espiritual, la ley de la correspondencia, que dice que lo interno es como lo externo y lo externo es como lo interno. En esta ocasión no puedo dejar de referirme a algunos temas de actualidad nacional e internacional antes de terminar. Primero, no tenemos instituciones internacionales planetarias ni ciudadanas. Esto demanda de una gran reforma de las Naciones Unidas, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de los bancos regionales y muchas otras. De lo contrario, debemos nosotros crear hoy la Organización Ciudadana Planetaria. Llegó el momento de hacerlo. Segundo, los derechos de la naturaleza, por los cuales he batallado por décadas, no son solamente una materia jurídica, sino que además es materia de espiritualidad y de conciencia. Cuando la conciencia colectiva haga surgir una realidad en que autorrealicemos que la Madre Tierra no es una cosa, sino un ser vivo,
estos derechos a los cuales estamos luchando serán obvios de implementar. Tercero, debemos subir el debate sobre la sustentabilidad del desarrollo a nivel constitucional. Esto no es simplemente un paso mínimo, es de trascendental importancia. Pero es posible de hacerlo y hacerlo hoy. Un debate tan importante como aquel que elimina el Senado o crea una organización regional dentro del poder legislativo. Cuarto, la Constitución no le debe poner un nombre al sistema económico. Lo que debe hacer es al menos dos cosas importantes. La primera es que debemos definir los atributos que tiene el poseer un sistema económico compatible con nuestra noción de desarrollo sostenible, consciente y empoderado. Otra es calibrar los poderes políticos y la institucionalidad política a todo nivel para que ésta sea un apoyo y no una limitante para alcanzar el modelo de sociedad sustentable con una ciudadanía empoderada. Y quinto, debemos hablar de varias dimensiones de la justicia. En este caso en particular, me parece que debemos hablar de tres tipos de justicia. La justicia intertemporal, que está relacionada con la conservación o agotamiento de los recursos naturales y los servicios del medio ambiente. La justicia espacial, que está relacionado con las formas de ordenamiento territorial que deben existir en nuestro país. Y la justicia intergeneracional, que se relaciona con los beneficios de las generaciones futuras. Cada una de ellas tiene un aporte vital en la construcción de nuestro presente y futuro. Además, debemos establecer los marcos jurídicos para que estas formas de justicia estén por sobre la justicia comercial, la justicia civil en algunos casos y otras formas de justicia. De lo contrario, siempre se sacrificará a los derechos de la naturaleza. Muchísimas gracias.